Júpiter, de trabajo de campo. 1. Estábamos acostumbrados a tu noche, otras noches y anoche. Júpiter, satélite de la Tierra. Pero cambiaste de color y brotaron de tu entraña maligna que atemoriza 4 esferas más pequeñas que la parte más pequeña de tu expresión. Rosas con amarillo y turquesa, turquesa con amarillo y rosa, disparatadas, frenéticas hacia nosotros, en volteretas incitándonos a la huida, donde vana prevención. No pasaba nada y pasaba todo, ilusión óptica y pavorosa realidad. Tú, Júpiter, jugando con el cielo, en el universo, y nosotros acá, en nuestro sitio, productos de la bastardía, según tú. Gracias, Matilde, por estar con nosotros en el canal de San Marcos. Siempre hemos querido tener un testimonio tuyo. Estoy preocupado, no, sino interesado en saber por qué, conociéndote tantos años, tú hablas de que eres una poeta marginal en este Perú nuestro. Bueno, yo comencé a escribir en serio, digamos, cuando tenía 16 años. Hice el primer poema completo, inspirado en un artículo de Jean-Paul Sartre que trataba de la tortura a que sometieron a una joven argelina, ¿no?, durante la guerra de independencia de Argelia. Bueno, me impactó tanto que escribí ese poema. Y de ahí no dejé de escribir nunca. Pero ¿qué pasó? Por instancias personales, yo dejé la universidad, o sea, la gente que ingresó conmigo a la universidad quedaron un poco en el olvido, y entonces con la gente que yo más o menos tenía relación era con gente relacionada con la literatura como César Calvo, como César Franco y otros más, ¿no? Entonces yo le enseñé a uno de ellos mi poesía y le gustó, pero yo me sentí intimidada. Bueno, pasaron muchos años y los problemas que tiene la vida fueron, yo no dejaba de escribir, pero no se me ocurrió publicarlos. Y tengo que reconocer el que me dio, digamos, el impulso en que publique ya fue César Calvo. Y es así como sale publicado el primer poemario, Las luces apagadas, que casualmente lo presentó y lo comentó él con otras 2 personas en la Casa Museo de José Carlos María Teguín. Bueno, y a partir de acá, de la publicación de Las luces apagadas, la verdad es que no he dejado de publicar. Casi 2 años, en un periodo de 2 años, he publicado poesía. Hasta que me inicié con este libro, ¿no?, Los grandes almacenes en la narrativa. Matilde, yo te había preguntado por qué te consideras marginal. Ah, perdón, me fui. Bueno, iba por ahí. Marginal, porque me quedé, digamos, sin generación. Cronológicamente yo debiera pertenecer a la llamada generación del 70, pero yo no tuve relación con ese grupo que se llamó así, por ejemplo, los que integraban Hora Cero y otra gente. Yo, por motivos personales, dejé de tener relación con gente que escribía, ¿no? Entonces, yo, hablando claramente, marginal, porque no he tenido un grupo poético, ¿no? Entonces, por eso es que me digo marginal, ¿no? Y no sé si eso queda claro, ¿no? Entonces, está bien, sí. Yo creo que en los 70 ya había todo un movimiento de poetas mujeres
¿no? Sí. Da ciertas líneas pautadas por No. poetas de los 50 y hasta los 30. Claro, no, ya Cuéntanos un poco esta desde edición. antes, bueno, yo tengo que hacer la salvedad que para mí la poesía es única. No hay poesía escrita por mujeres, ni hay poesía escrita por hombres. La poesía es única. Algunos prefieren sacar antologías de poesía escrita por mujeres, pero con eso yo no estoy de acuerdo. Entonces, ya por supuesto de los años 50, desde antes, ¿no? Los años 20 más o menos debe haber sido, existía una Magda Portal que escribía poesía, ¿no? Y que alcanzó notoriedad como poeta. Luego, claro, y luego en los años 50, Blanca Varela, en los 60, Carmen Luz Bejarano, que era sanmarquina también, pero sí es cierto que frente al grupo de hombres poetas, las mujeres eran minorías, ¿no? Eran minorías. Tú acabas de mencionar San Marcos. ¿Cómo ves tú tu alma mater? Cuéntanos, ¿qué es para ti San Marcos? Bueno, aunque parezca repetitivo, yo soy limeña de un barrio tradicional que lamentablemente está venido a menos, ¿no? Pero que todos los que somos barrialtinos tenemos la imagen, ¿no? Yo viví en Barrios Altos hasta cuando tenía 19 años, que ya me mudé al sur definitivamente, a Miraflores, una época en Surquillo, otra vez en Miraflores. Pero nunca, para mí la esencia, o sea, todo lo que, digamos, mi sentir es todo lo que aprendí en la infancia en los Barrios Altos, ¿no? Yo nací en una calle que se llama, hasta ahora se llama, Chirimoyo, ¿no? En fin, entonces, San Marcos para ti. Eso, digamos, era una chica, una niña, y después cuando ingresé a San Marcos, una adolescente urbana. Yo no conocía a ninguna persona de la sierra, no tenía contacto con gente de otras provincias hasta que entré a San Marcos. Por eso te digo que aunque suene reiterativo, porque varios de los limeños que han ingresado a San Marcos, es que en San Marcos se conoció, o en este caso yo también conocí al Perú, ¿no? Es que San Marcos es el Perú. Es el Perú. Entonces me hice amigos de piuranos, de cajamarquinos, es decir, de todas las regiones que había en la promoción que ingresamos, ¿no? ¿Recuerdas a algunos profesores? Del primer año, en ese tiempo se llamaba estudios generales, o sea, pre, ¿no? Pre o estudios generales. Yo ingresé para estudiar Derecho, o sea, yo hacía pre-Derecho. De los profesores, sí, de varios, Estuardo Núñez, que nos enseñaba literatura universal y que todo el mundo le tenía miedo porque era un profesor muy, ¿cómo te puedo decir? Muy serio, ¿no? Inspiraba temor. Luego Alberto Tauro del Pino, enseñaba historia universal. En el segundo año, por ejemplo, Eduardo Alarco, que también le tenía mucho miedo, y yo no sé por qué, yo hice muy bien su curso, él enseñaba metafísica. ¿Qué otro profesor así? En historia. El grupo de los ingresantes nos dividieron en dos grupos, ¿no? Por orden alfabético. El primer grupo, de acuerdo al abecedario, tuvimos como profesor de historia a Carlos Araníbar, un estupendo profesor, historiador. Y el otro grupo tuvo como profesor a Pablo Macera. Entonces, Carlos Araníbar, excelente. Luego,
Yo no, porque no tocaba para derecho, pero yo me metía, yo me infiltraba en las clases que dictaba Augusto Salazar Bondi, que hacía introducción a la filosofía, hasta que presumo, yo me di cuenta con esa intuición, que él se dio cuenta que yo no era alumna. Entonces ya de ahí dejé de seguirlo, pero sus clases súper interesantes. Años después ya fuimos testigos de todo lo que hizo Augusto Salazar Bondi junto con el doctor Emilio Barrantes, que fueron los que creadores de la reforma educativa del gobierno militar presidido por Velasco Alvarado, ¿no? Que si, esa es una opinión, que si esa reforma se hubiera hecho, la educación peruana estaría en un estado excelente, ¿no? Pero lamentablemente por razones que todos creo que sabemos, eso fracasó. Dime, tu visión sobre esta realidad de las ediciones, digamos. ¿Cómo has hecho para editar tantos y tan buenos libros? Bueno, la mayoría de los escritores peruanos que yo conozco se autopublican, porque es muy difícil, por ejemplo, para unas editoriales grandes e internacionales, como por ejemplo Planeta, te pueden aceptar, digamos, tú presentas tu obra y te dicen, ya, sí se la vamos a publicar, pero pueden pasar 5 o 6 años hasta que... Entonces, el que quiere publicar rápido se autopublica. Entonces, el caso sui generis fue digamos, la iniciativa que tuvo otro buen poeta que ahora ha caído un poco en el olvido, Javier Sologuren, que comenzó a publicar, ¿no?, en su pequeña maquinita a varios poetas, ¿no? Entre ellos César Calvo, Javier Heró, creo que hasta Mario Roseto, Arturo Corcuera, en fin, a varios les llegó a publicar sus libros. ¿Qué poetas son los que peruanos y también de afuera son los que más te han impactado, que te gustan, o que estás tú en esas lecturas, o sí, has tenido esas lecturas? Sí, para mí mis favoritos de la literatura española, por ejemplo, Antonio Machado, Federico García Lorca, son los primeros, ¿no? En Perú, en la peruana me gusta, increíble porque mucha gente no lo considera así, Manuel Escorza es más conocido como narrador, pero también fue poeta y su poesía me gusta muchísimo, ¿no? Bueno, Calvo para mí fue un gran poeta. Pienso que si hubiera vivido más, hubiéramos leído ya la poesía de, ¿cómo te puedo decir? La poesía de la experiencia, ¿no?, de él, pero bueno. Llegó hasta la literatura, ¿no? Sí, pues, sí, partió. Inomoxo y todo eso, sí, ¿no? Sí, claro. Se inició, en verdad tienes razón, se inició en la narrativa con Inomoxo, ¿no? Porque él era de la selva, ¿no es cierto? Entonces tenía mucha relación, viajaba de cuando en cuando a la selva. Aunque su mamá dijo que debe ser otro porque ella nunca había ido a la selva. No, la señora... Y que él no nació ahí en la selva. Bueno, pero él decía, como sí, pero como anécdota, ¿no? Él decía que sí había nacido en Iquitos, ¿no? Entonces, y el papá, que era, llevaban el mismo nombre, ¿no? Era pintor, conocido como el pintor de la selva, precisamente. Y la señora, la mamá, doña Graciela, ella era cajamarquina, si no me equivoco, ¿no? Ahora, bueno, lamentablemente ya no está tampoco Graciela, que vivió unos cuantos años más que su hijo César, ¿no? Para saber, digamos, cómo fue la verdadera historia, tiene todavía los hermanos de César todavía viven, ¿no? Entonces, bueno, habría que preguntarle.
porque César tenía esas cosas, pues, por ejemplo, creo que su cumpleaños, o sea, él nació un 27 de julio, algo así, y él, como la Revolución Cubana, triunfó un 26 de julio, una época se le dio por decir que había nacido el 26 de julio. Así que bueno, esos en líneas generales me gustan. Ahora, la poesía clásica también, ¿no? Por ejemplo, me gusta Horacio. Claro que los que no sabemos latín tenemos que leerlos en traducciones, ¿no? Hay que buscar buenas traducciones. ¿Cómo pasaste de un libro con ciertas temáticas a nosotros hasta llegar a este gran libro acá? Bueno, literatura, ¿no? la primera obra narrativa fue esta, que contiene 4 narraciones, 4 novelas cortas y un cuento, ¿no? Es una, digamos, el primer cuento, por ejemplo, es una especie de ciencia ficción, porque es una ciudad que no es Lima, tiene algunas características, pero que las pueden identificar, pero no. Después sí, Historia de gatos, por ejemplo, está ambientada en el centro histórico de Lima, ¿no? De una gente que vive en esas casas que uno pasa a veces, por ejemplo, el Jirón Carabaya. Tú crees que esas casas antiguas no están habitadas, y sí están habitadas, ¿no? Bueno, y luego ya me lancé a escribir Los límpidos colores. ¿Por qué los límpidos colores? Porque yo considero que el Perú, y Lima en especial, es nosotros, y es algo que a mí me agrada especialmente, somos mestizos, pues hay un mestizaje, una mezcla de española, italiana, posteriormente china, japonesa, ¿no? Y bueno, esa era la idea, le puse para el título, pero es la historia, esta novela es la historia de una familia limeña que comienza en los años 20 del siglo XX, ¿no? Y luego tiene racontos, tiene flashback, ¿no? Donde vamos a que cómo llegó, digamos, hay un español que llega primero al norte, en Puerto Eten, ¿no? Y quién era, entonces eso es ir hacia atrás, ¿no? Un raconto. Por eso que salió una novela tan extensa, porque cada personaje, digamos, un poco me inspiré en algunas cosas que yo escuchaba a mi abuela, ¿no? O a mis tíos, pero después, ¿cómo es? El personaje, es cierto eso, que el personaje se libera y lo que yo había planeado, por ejemplo, a Ofelia, que es una de las mujeres protagónicas, y yo quería que ella fuera la principal, y resulta que Alina se apoderó de la novela, y es un personaje muy importante, ¿no? Esta saga, digamos, de tu incursión en lo que es la literatura, también está ligada a todo tu carrera también como correctora, como editora, como escritora. Danos una visión sobre esta situación. Te voy a decir que no, la literatura no tiene nada que ver con esos trabajos, que más bien con los estudios de gramática, perdón, de literatura y castellano, que fue la carrera que finalmente, en la cual me licencié en San Marcos, ¿no? Abandoné, me hubiera gustado seguir derecho, pero torcí el camino, ¿no? Entonces, Cambiaste. Sí, y por escuchar un consejo, cuando uno es adolescente y estás un poco deslumbrada por otras personas,
escuchas consejos que pasado el tiempo te cuestionas y dices, ¿por qué hice caso? ¿No? Porque, por ejemplo, si yo hubiera seguido derecho, igual hubiera terminado siendo escritora. Y en derecho yo no me iba a especializar en derecho penal, yo quería ser diplomática. Y en todo caso, si no alcanzaba a ser diplomática, por ejemplo, derecho laboral, ¿no? Para defender los derechos de los trabajadores, o civil para defender, en este caso ahora que están las mujeres que son maltratadas, en fin, esa hubiera sido. Pero bueno, el destino me llevó a graduarme en gramática y literatura. Entonces esos estudios son los que han servido más bien para ganarme la vida, porque como escritora ya tú sabes que los escritores, excepto unos poquísimos, ¿no? Que son bestsellers, pueden vivir de lo que escriben. Entonces, sí, comencé mis comienzos en el periódico, admito que fueron en ojo por, como decimos acá en Lima, por vara. César Calvo precisamente me recomendó en el segundo diario que dirigió, digamos, el segundo diario que sacó Luis Banquero, ¿no? El primero fue Correo y luego fue Ojo. Y entonces Calvo, que era amigo de Raúl Villarán y que era en esa es un personaje mítico para el periodismo, Raúl Villarán, ¿no? Y tenía fama de ser terrible, pues, ¿no? Pero como yo fui recomendada, entonces mi primer trabajito me pusieron para hacer lo que se llama inactuales. O sea, yo me ponía a leer de otros diarios, revistas y les daba la vuelta, como se dice en el lenguaje periodístico, y ahí quedaban, digamos, como relleno de algunas. En algún momento podían ponerlo de relleno esas noticias provenientes de otros países, casos raros, ¿no? En fin. Y bueno, después salió, Raúl Villarán terminó peleando para variar con Banquero y ya pues yo salí. Pasó un tiempo y trabajé en el Instituto Nacional de Investigación el llamado el INIDE, en la época del gobierno militar, y ahí me inició como editora. Tenía un sello, INIDE, que era el sello del Ministerio de Educación también, retablo de papel. De ahí me inicié como editora. Y ya luego, cuando sale Velasco y entra Morales Bermúdez, desbaratan INIDE, que era una institución buenísima, ¿no? Buenísima, porque no solamente se investigaba sobre la educación, sino también me viene la palabra italiana, se ayornaba, se ponía al día a los profesores, de provincia sobre todo, ¿no? Los actualizaban. Y bueno, eso desapareció definitivamente el INIDE. Y entonces yo vi en un periódico, un aviso, que se buscaba correctores. Y yo me presenté, y ese periódico era Expreso, que todavía estaba el gobierno militar, ¿no? Entonces, bueno, di las pruebas, concursé y me gané la plaza. 2 de los que dimos el examen. Comenzamos ahí, comienzo a trabajar como correctora. Y la mayor parte de los trabajos que yo he tenido, mis compañeros de trabajo han sido varones. Entonces eso yo lo considero digamos, algo valioso, porque también me ha permitido escuchar la conversación de los hombres, que a veces cuentan cosas que uno a veces no se entera como mujer, ¿no? O te cuentan cosas, en fin, el mundo de los hombres en los trabajos. Y estuve en Expreso,
después salí de Expreso, entré a la República y ahí paré de contar, ¿no? De la República he tenido 2 épocas, me retiré porque después del gobierno desastroso de Alan García, el primer gobierno, ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Cómo quedó la economía. Entonces, en los 90 comenzaron a ofrecer para todos aquellos que querían renunciar, nos iban a dar una cantidad de dinero. Entonces yo aproveché y dije, ya me voy a retirar, pues, ¿no? Porque esto ya no da más. Nuestros sueldos habían bajado mucho en relación al dólar, eran creo que el equivalente a $100 en esa época. Así que me retiré de la República y lo ingenuo que podemos ser los peruanos, ¿no? Salió elegido un presidente que había prometido que no iba a hacer el shock, ¿no? Y Mario Vargas Llosa perdió porque él sí, digamos, fue sincero que era necesario hacer ese shock, pero que iban a tomar una serie de medidas para que lo fuera. La cosa es que la plata que saqué del retiro de la República se fue al agua, sí, se fue, pero no me quedó nada. Entonces, cada vez que yo me he quedado sin trabajo en periódicos, he recurrido a mi otra profesión, que es la de profesora. Entonces, estuve enseñando en varios colegios particulares, todos, porque yo nunca postulé al Estado, o sea, no, solamente en colegios particulares. Desde que era estudiante, enseñé en un colegio particular. Y te cuento que es bonito también, porque desde mi infancia yo vivía en la avenida Venezuela, porque el segundo esposo que tuvo mi mamá era jefe de la compañía de teléfonos, y entonces le dieron, como era jefe de esa sección, le dieron casa. Entonces vivíamos en lo que equivale a ser la cuadra 23 de ahora de la Venezuela, muy cerca a San Marcos. Pero en ese tiempo entonces más asequible, porque pasaba un ómnibus, más asequible para mi mamá era ir a hacer las compras al mercado central del Callao. Así que el Callao también es uno de los sitios queridos para mí, lo quiero mucho, muchos recuerdos de la infancia. Y justo cuando ya estaba yo en la universidad, mi primer trabajo como profesora fue en un colegio del Callao, Sister Mary Flora, que quedaba en Bellavista, por la avenida, la agrupación, por donde están los hermanos marianistas, del Colegio de los Marianistas del Callao, San José se llama. Entonces, y así ha transcurrido. Inclusive regresé a la República y una segunda etapa, después de haber enseñado en colegio, regresé, me llamaron a la República, regresé, estuve hasta que ya no soporté, porque yo tenía que definirme precisamente por esto, ¿no? Por los libros. Dije, no, aunque me muera de hambre, yo renuncio, pero quiero ser escritora a tiempo completo. Y renuncié. Esa experiencia que nos estás contando de la edición y de todos tus trabajos y tus últimos libros, me hace recordar también que trabajamos juntos en San Marcos en la edición de Butaca. Sí. Hicimos 14 a 15 números, Matilde. Sí. ¿Qué recuerdas sobre esto? Cuéntanos. Sí, Butaca para mí fue una gran experiencia. Comencé a trabajar en Butaca en el año 2006, si no me equivoco. Entonces, llegué un poco de carambola, digo yo, porque habían pensado en otra persona, pero esa persona no pudo por X motivo, entonces me lo propusieron a mí. Tuve una entrevista contigo y me dijiste, ya, está bien, cuando puedes comenzar, ya casi fue inmediato, ¿no? Entonces, yo estaba trabajando en la República, o sea, hacía los 2 trabajos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Butaca, lamentablemente, sí se hacía en esa época, que era un buen indicio, 4 números al año más o menos, ¿no es cierto? Y entonces yo trabajaba en la República y también en Butaca. Y quiero hacer mención porque se lo merece. Como yo trabajaba en la República, reitero,
tú me preguntaste si conocía a un diseñador. Entonces yo pensé en dos chicos de diseñadores de la República, sobre todo en uno primero, pero quiso la suerte que el día, porque era rápido, se quería rápido, tú viste rápido. El primero que tomé en cuenta faltó ese día. Y el segundo era Jorge Quiroga, más conocido como Coco Quiroga, estupendo diseñador, llegó y él también cayó perfecto. Las portadas de butaca de esa época muy buenas, un diseñador y además diagramador, porque diagramaba la revista, el receptivo para las opiniones, para lo que tú le decías, para lo que yo también le podía decir. Así que esa experiencia fue muy bonita para mí, una etapa muy bonita. En primer lugar, por el ambiente, por la gente que conocí, comenzando por ti, y luego, aunque yo ya te había conocido de vista, y ahí recordé que tú trabajaste en una época en el INIDE también, ¿no? Bueno, y en segundo lugar, porque regresaba a mi alma mater, el antiguo local pues de la Universidad de San Marcos. Cada llegada ahí, subir las escaleras al segundo piso, era una... Hablas de la casona, ¿no es cierto? De la casona, naturalmente. Era, digamos, un recordar un tiempo. Butaca fue para mí una nueva experiencia, me enriqueció. En cuanto yo me considero, digamos, más que me encanta el cine, o sea, más que cinéfila, podríamos decirle cinemera, pero sí he aprendido muchísimo de cine, de algunas de las técnicas, ¿no? Pero me encanta el cine. Me hablaste de que estás editando. Sí, que tienes una empresa de edición. Como ya me había referido momentos antes, que casi todos los autores peruanos se tienen que autopublicar, ¿no? Entonces yo igual, hasta que hace 2 años, era, según la calificación de la Biblioteca Nacional, yo era autora-editora. Entonces busqué en la SUNAT si yo podía poner una editorial, y sí, había esa opción, pero como persona natural, ¿ya? Entonces, mi sello editorial se llama Pedregal Ediciones, que es precisamente el sellito muy, claro que publicaciones muy, digamos, del tipo de publicación muy austera, pero lo conseguí. Es esta de mi mamá, se llamaba Elenita, que ya aparece con el sello de Pedregal Ediciones, ¿no? Esta todavía no, por ejemplo, Una pira en el camino todavía no, era autora, editora, ¿no? Y luego el de Rosita, por aquí estaba Rosita, ¿dónde está? Tú la tenías que ver, sí, Rosita, está ahí. ¿no? Sí. Rosita también ya es Pedregal Editores, ¿no? Acá está. Se llama Pedregal. Pedregal, de piedra, Pedregal Editores. Entonces, sí, y es una experiencia, bueno, es igual, digamos que el problema no solamente con los escritores peruanos, sino en general, lastimosamente, la gente de Lima o de todo el Perú no lee en general, ¿no? Es muy duro lograr la difusión de los libros, pero ahí hay que hacer la lucha. Felizmente hay muchos escritores, ya sean narradores peruanos, es decir, muchos narradores y poetas, y eso es algo muy bueno, pero hay que persistir. Es duro ser escritor, pero si uno se toma en serio, o sea, se convierte en escritor profesional, tienes que escribir siempre. Si es posible, todos los días hay que escribir.
tener conciencia de que ser escritor es ser escritor las 24 horas, ¿no? Si no puede publicar un libro, por lo menos que lo publiquen en revistas o cualquier otro medio, aunque no sea un medio de literatura. Pero la cosa es que asumirse escritor, ya sea narrador, narrador, poeta, autor de teatro, por supuesto, pero tiene que seguir. Esto es ser un verdadero escritor. Tomarse en serio. Si uno mismo no se toma en serio, va a ir poco a poco abandonando, ¿no?, lo que es la facilidad o la cualidad con la cual fue dotado. La manera más rápida es la autopublicación, y también me sigo publicando, pero ya autopublicando, pero a través de mi propio sello editorial que se llama Pedregal Ediciones, que es una editorial como persona natural. O sea, los últimos libros que he publicado, como que lo recomiendo mucho porque a pesar del título que tiene, no es un libro exclusivamente para niños, ¿sabes? Para toda edad. Rosita, ¿no? Rosita Campos Silva va a la escuela. Y este libro es un spin-off, tomándome un término de la cinematografía, porque este personaje, Rosita, aparece acá, en Los límpidos colores. Entonces, tomé a Rosita, he cambiado algunos nombres de los personajes, los padres de Rosita, por ejemplo, pero se me ocurrió porque dije, en Los límpidos colores hay pocos datos de la infancia de Rosita, y en este libro está la infancia de Rosita, ¿no? Entonces, y hasta que llega a tener su primer amor. Como te decía, los autores peruanos seguiremos en gran número autopublicándonos, pero hay que seguir, hay que apelar, inclusive en esta época, a todos los medios tecnológicos que están a nuestro alcance. Por ejemplo, los libros leídos, los libros digitales, ¿no? Y publicar en PDF, ¿no? Ponerlos a la consideración, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que quiere un escritor? Que lo lean, ¿no? Inclusive no interesa tanto que se venda o no se venda, pero lo importante es que nos lean. Mandala, de trabajo de campo. Acuciosas miradas me siguen mientras camino la terrosa vía, descalza, insomne, bipartita. Los ojos saben que no llegaré a la meta y esperan que caiga. Y el polvo sequísimo invadiendo presto mis territorios irá hasta que sean unas pequeñísimas prominencias del camino que otros pisarán, desapareciéndola definitivamente.